Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el pastor José Cáceres de acá en Lima, Perú. Hoy tenemos un mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a empezar. Vamos a ver nuestra diapositiva para poder llevar este mensaje y poder conocer un poquito más de lo que Dios necesita de nosotros. ¿Amén? Mientras va abriendo, siempre demora un poquito. Entonces vamos a empezar. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros amigos, familia, hermanos que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Que quiero compartirles algo que viene del corazón de Dios, algo que ha estado muy presente en mi vida, para poder entender realmente el corazón y el deseo de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestra iglesia Casa de Misión Jesús el Cristo. Así que vamos a empezar. El tema de hoy es la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es realmente la iglesia que Dios quiere? Porque vemos que hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, muchas religiones. Más o menos se estima que hay alrededor de 70.000 denominaciones en el mundo, ¿no? También hay más o menos 4.000 a 5.000 religiones en el mundo. Hay muchas que han existido, pero están muertas, ya no están activas esas iglesias. Pero vemos que el ser humano siempre está buscando escuchar a Dios. Entonces, a través de esta enseñanza, tenemos que ver realmente cuál es la iglesia que Dios quiere. En mi caso, yo he estado, nací en una iglesia carismática, estuve en 2 o 3 iglesias más, buscando realmente a Dios, buscando su palabra, hacer su voluntad. Como joven, a los 17 años que me convertí a Cristo, experimenté diferentes circunstancias, eventos en las iglesias donde estuve, pero siempre estuvo mi mirada en Dios. Una de las promesas que yo me aferré fue a lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, los creyentes. Así que todo este tiempo he tratado de ser ejemplo, tratar de aferrarme a Cristo, aferrándome también a Hebreos 12, 1 y 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, autor. Pido por favor que puedan bajar el volumen de esto, por favor. Apague su audio, por favor. Baje eso. No, quita y cambia ese video. Por favor, van a apagar su audio. Gracias. Bueno, y vamos a continuar. Y la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿seremos la iglesia realmente que restaure la gloria de Dios? ¿Seremos parte de esa iglesia? ¿O seremos parte de una iglesia simplemente que le está dando la gloria al hombre, al pastor, a la denominación, a la organización, a lo material, a todo lo que se ve, y no le estamos dando la gloria a Dios? No somos parte de esa iglesia que está restaurando la gloria de Dios. ¿Amén? Así que vamos a desarrollarlo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Salmos 127, del 1 al 5. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que es que os levantéis de madrugada, o vayáis tarde a reposar, que comáis ese pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. De aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestro texto de meditación se encuentra en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces vamos a entrar a la introducción de nuestro tema. Vemos que hay muchas iglesias. Sin embargo, estamos en una época donde es raro encontrar una iglesia a la que Dios esté buscando. En cambio, hay iglesias que han cerrado sus puertas y son objeto de burla y crítica por parte del mundo. Vemos que en Europa se está cerrando las iglesias. Están vendiéndolo como museos, están vendiendo como lugares, como bares, videopubs, discotecas. Así que la iglesia en Europa y muchas partes de Estados Unidos se está cerrando. No solamente por este tema de la pandemia, sino anteriormente ya la iglesia estaba perdiendo fuerza. Como no tenían el evangelio de Cristo, han desaparecido. Amén. Por eso en 1 Corintios 15, 19 dice, y si hemos esperado en Cristo, para esta vida solamente, somos de todos los hombres lo más digno de lástima. Entonces, en este momento, Dios está esperando una iglesia que primero haga la obra necesaria. Deja el campo, que también es necesario, y nutrir a las personas necesarias. Entonces, si entendemos realmente las escrituras, cuál es el origen de todo, cuál es el origen fundamental, el problema fundamental de la humanidad, y que el problema del mundo es espiritual, no es físico, vamos a poder hacer la obra necesaria, vamos a entrar al campo necesario y nutrir a las personas necesarias, realmente que necesitan el evangelio. En Marcos 9:36 dice, y viendo la multitud, o las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el mundo está así, buscando siempre acercarse a Dios, pero no lo puede hacer. Entonces, cuando tú preguntas a la gente, ¿crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pero el tema no es creer en Dios, el tema es que la Biblia nos habla un método de cómo acercarse a Dios a través de Cristo, de conocerlo de una forma personal. Mucha gente está como Job, ha escuchado de Dios, ha oído de Dios, pero no ha conocido perfectamente o no ha conocido la forma de llegar a Dios. Y es a través de Cristo, no a través de la religión, no a través del pastor, no a través de una organización, sino a través de Cristo, yo puedo conocer realmente a Dios de una forma personal. Entonces ahora ha llegado el momento de que se levante una verdadera iglesia que restaure la gloria de Dios. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si la Biblia acá en Juan 4:23 me habla que Dios está buscando verdaderos adoradores, es porque existen falsos adoradores. Y están en diferentes iglesias buscando una respuesta humana y física, más no una respuesta que viene de parte de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso en esta noche. Entonces en Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces está hablando acá el profeta Daniel de que el pueblo, la persona, los hijos, los verdaderos adoradores que conocen a su Dios van a esforzarse a buscar más de su gracia y van a actuar para entrar al campo necesario. Porque vemos que en el mundo hay dos campos que tenemos que ingresar. El campo del mundo, que no conoce a Dios, está perdido sin Dios, está en una religión, está actuando de una forma sin conocer realmente los principios bíblicos establecidos por Dios. Y el otro campo es que la iglesia, aquella que Dios le dio su palabra, están perdiendo el evangelio. Entonces, ¿qué tipo de iglesia es la que Dios necesita realmente? ¿Qué tipo de iglesia es la que Dios está buscando en este tiempo de pandemia, en este año 2020, en el cual se está levantando muchos problemas en el mundo, muchos problemas espirituales? En esta semana fuimos testigos de cómo un joven de 18 años se ha aventado de una torre de alta tensión aquí en Perú. Creo que también en Colombia una señora se aventó de su apartamento. Entonces el mundo está sufriendo porque no tiene respuesta física, porque
no tiene economía porque no hay trabajo, problemas familiares, problemas con los vicios, sueños. Y una de las pastillas acá en el Perú que están escasas, la pastilla se llama Big Z. Es una pastilla para descansar, para dormir. Porque mucha gente no puede dormir con lo que se está viviendo ahora. Entonces necesitamos realmente entender qué tipo de iglesia es la que Dios necesita. Qué tipo de congregante, qué tipo de ovejas, qué tipo de líderes, qué tipo de discípulos, qué tipo de hijos Dios está buscando o necesita en este tiempo. Vamos a entrar en el desarrollo. Punto número 1, la iglesia que Dios no necesita. En primer lugar, vamos a ver punto número 1, la iglesia realmente que Dios no necesita. Entonces, demasiadas iglesias han perdido la palabra, por lo que predica un evangelio falso que no es el verdadero evangelio. Y eso lo vemos en el campo, eso lo vemos en diferentes lugares donde vamos, escuchamos por las redes sociales, con amigos, familia que van a las iglesias y lamentablemente siguen sufriendo, porque no han dado la respuesta a un problema espiritual. Entonces, si el ser humano tiene un problema espiritual, la respuesta tiene que ser espiritual. Por eso vemos en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual, donde habita Dios. Entonces, el mundo, las personas llegan a la iglesia, le dan una respuesta física, le sacan plata, le sacan dinero, lo envían a hacer diferentes cosas y no le dan una solución a su problema espiritual. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Porque no tiene un evangelio correcto. El evangelio de Cristo trae vida, trae transformación, trae respuesta para nuestras vidas. Amén. Entonces, en Gálatas 1, de 6 a 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Entonces, 2 veces acá Pablo lo repite a la iglesia de Galata, de que mucha gente empezó bien, pero conforme iba pasando el tiempo, se desviaron de la sana doctrina del evangelio correcto, dejándose pervertir por diferentes maestros, diferentes profetas, diferentes apóstoles, diferentes enseñanzas que en todo lado uno escucha. Y eso trae confusión al pueblo de Dios, trae confusión al mundo que no quiere acercarse a la iglesia. Entonces, estamos ante una perspectiva aterradora. Por otra parte, se han adoptado los valores seculares como un estándar y como resultado se predica una fe basada, como le decía en Hebreos 11:1, una fe basada en los bienes materiales y el éxito. Y se ha caído en un error, se está dando respuestas físicas y el hombre y la mujer siguen sufriendo porque la iglesia no ha sabido darle una respuesta. Y lo digo yo porque yo he estado 25 años, tengo 25 años como creyente, y he visto de todo. Como siempre digo en la plataforma donde me invitan a compartir, a debatir, yo debería ser un súper ateo por todo lo que he visto y he vivido, pero tampoco no quiero serme la víctima. Simplemente eso me ha servido como plataforma para dar respuestas a muchas personas que de forma privada, por el WhatsApp, por mensajes, conversamos, los que están sufriendo, aún estando 20, 30 años en la iglesia y no han sabido solucionar sus problemas espirituales en su vida. Entonces, en otras palabras, se aconseja a las personas creyentes que vivan en sus vidas centradas en sí mismas, al igual que Génesis 3, donde el hombre cayó en egocentrismo, centradas en cosas materiales, como Génesis 6, donde el hombre cayó en el materialismo, y centradas en el éxito sin Dios, de Génesis
11, el falso éxito, cuando el hombre quiso llegar a Dios sin Dios en la Torre de Babel. Entonces, muchas iglesias están centradas en estos tres primeros problemas: el materialismo, perdón, el egocentrismo, materialismo y el falso éxito. Y estas iglesias también están atadas al chamanismo, a la adivinación y a la idolatría, buscando respuestas. Comienzan a entrar y la verdad es que comienzan a hacer miles de cosas para darle respuesta a las personas. Le echan vino, le echan aceite, le echan harina, te mandan a quemar papelito, te mandan a hacer rituales, no tienen nada que ver con el evangelio. Lamentablemente la iglesia ha caído en el chamanismo, muchas iglesias, en la adivinación y la idolatría. Entonces, y también están, ¿por qué? Porque viven bajo los 6 estados no creyentes. No conoce que su pasado, no conocen realmente que el hombre sin Dios se volvió un hijo del diablo, cayó otra vez en idolatría, o problemas espirituales, sufrimiento mental, sufrimiento físico, muerte y juicio, y viene la herencia espiritual. No solamente tú mueres, sino eso, si no lo solucionas con Cristo, se transmite a tus nietos, a tus hijos, a tus bisnietos, y se sigue una cadena de sufrimiento y maldición espiritual. Entonces, muchas iglesias no conocen esto. He tenido la oportunidad de conversar con varios pastores, varios cristianos, y no conocen esta es la base del evangelio. El pacto de la simiente santa en Cristo, de Génesis 3:15, la bendición de Manuel de Isaías 7:14, la confesión de Pedro, sobre el cual Cristo edifica su iglesia. No es Pedro la roca, es la confesión, en la cual dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay gente que no conoce, hay iglesias que han desconocido, que desconocen la base y cómo se fundó realmente la iglesia de Jesucristo. Amén. Punto número 2, la iglesia que Dios realmente necesita. La Biblia nos indica el estándar de iglesia que Dios necesita. En Hechos 1:14 dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, la Biblia hay un modelo a seguir. La iglesia primitiva cumplió todos estos requisitos que Jesús y que Dios pedían para su iglesia verdadera. En primer lugar, se trata de una iglesia en la que solo se predica a través del púlpito o a través de esta plataforma, se transmite el campo, el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje en la Biblia. El mensaje de la Biblia era de que Jesús era el Cristo. Y los apóstoles, los discípulos, los hombres y mujeres de la fe transmitieron este pacto. Inclusive los 7 remanentes de la Biblia, los patriarcas, los héroes de la fe de Hebreos 11, se aferraron a este pacto de Génesis 3:15, que no es más ni menos que Mateo 16:16, que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, el solucionador de todos los problemas espirituales del ser humano. El solucionador del problema fundamental del hombre que se origina en Génesis 3. El acta de los decretos que Dios estableció en Génesis 16-19, Cristo lo anula. Por eso habla Colosenses 2:14 y 15. Que Cristo anula el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Amén. Amén. Entonces, discípulos también que entiendan cuál es la meta de Dios, la meta absoluta de Génesis 3:15. La meta absoluta hace referencia a la meta de Dios. Podremos lograr cosas que no pueden conseguir personas más poderosas que nosotros, si estamos dentro de esta meta, independientemente de lo que débiles que sean. Entonces, si yo conozco realmente la meta de Dios, como un discípulo, como un hijo de Dios, voy a dar respuesta a este mundo que está sufriendo. Entonces tendremos una victoria completa si hacemos nuestra la meta absoluta de Dios. ¿Dónde? Y estamos Nadie. Porque es Dios mismo quien hace, no somos nosotros. Me contaba un pastor amigo de que Yo creo estaba que sufriendo, que hacía todo, su fuerza, no encontraba respuesta, aún estando en el Evangelio. Yo no sé por qué yo no lo bonito no ha llegado. Se aferró al Evangelio, comenzó a
realmente a analizar lo que había hecho en su vida con el Evangelio. Y se había dado cuenta de que Yo no estaba estaba esperando para predicando el decir Evangelio que correctamente. Así que tuvo que renunciar a todo eso y predicar ya simplemente no más el mensaje lleno. bíblico, el mensaje que Dios dio a sus hijos. Entonces tenemos que hacer eso. En segundo lugar, una iglesia que solo sueña con el reino de Dios. Hechos 1:3 dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Amén? Una iglesia realmente que sueña con hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Mateo 6:33, dice, mas busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces la iglesia está enseñando la añadidura y no está enseñando a la gente, a las familias, a los discípulos, a sus seguidores, nos están enseñando realmente qué significa conocer el reino de Dios. Y por eso que la gente está sufriendo. También discípulos que entiendan la meta de nuestra vida, la comisión absoluta, Hechos 1:3. La comisión absoluta consiste en ver la meta de Dios para nuestra vida. Dios nos ha dado talentos para que cumplamos la comisión absoluta. Y ha preparado toda la respuesta de la economía, el campo, la iglesia y los discípulos. Entonces tenemos que conocer también no solamente la meta, sino también la comisión absoluta de Dios que le ha dado a su iglesia. No se le ha dado a cualquier persona, se le ha dado simplemente a su iglesia. Aquella iglesia que Cristo ha redimido. Aquellas personas, hombres y mujeres que lo dejaron todo por el Evangelio, no esperando nada a cambio. Entonces, para descubrirlo, debemos disfrutar todos los días de los momentos en los que vemos el plan de Dios en nuestras vidas, todos los días. Nos encontramos en Hechos 1:3. Durante 40 días, Jesús, después de haber resucitado, los entrenó a sus discípulos, 40 días seguidos. Entonces, a través de los 3 hoy, que tenemos que ver es la palabra, a través de la oración y el evangelismo de hoy, vamos a poder disfrutar y descubrir realmente la meta y la comisión absoluta de Dios para nuestra vida, para no sufrir, para no caer en el error de Satanás y dar vueltas y vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, sin conocer realmente cuál es el corazón de Dios, cuál es el deseo de Dios para mi vida y en la iglesia donde yo estoy. En tercer lugar, se trata de una iglesia en la que todas las personas creyentes poseen la fuerza de ser llenas del Espíritu Santo y se aferran a su respectivo pacto y al mismo tiempo que caminan juntos hacia la evangelización mundial. Una persona que son llenas del poder de Dios y entiende que no es con su fuerza, sino es con la fuerza de Dios. Es el poder de Dios para dar y ser testigos a las naciones. Si uso mi intelecto, mi capacidad para poder llegar a las personas, voy a fracasar. Tengo que usar simplemente el poder de Dios que Dios le da a sus hijos. Por eso Hechos 1:8, vamos a volver a leerlo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios me da su poder para ser testigo de qué? Testigo de Cristo, testigo de lo que Cristo ha hecho en mi vida de una forma personal. No en lo que ha hecho en los demás, no en lo que ha hecho mi pastor, en mi congregación, no. Testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios para eso nos da su poder. Entonces, vemos también que Dios busca a la iglesia y discípulos que entiendan la meta de la iglesia y la devoción absoluta. La iglesia es un lugar donde Dios ha reunido a las personas que ha llamado. Dios nos ha llamado con el fin de que nos unamos y darnos la bendición para resolver los problemas del mundo que nadie puede solucionar. Por eso la meta de la iglesia es continuar estas bendiciones, de la unidad. Uno de los deseos de Jesús era, él oró cuando estaba con sus discípulos, antes de ser crucificado, él oró al Padre y dijo, Señor, oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces el problema de la iglesia ahora es que está dividida. Hay miles de denominaciones, casi 70.000 denominaciones dentro del cristianismo, y cada quien está yendo por diferentes rumbos. Pero si nos uniéramos y haríamos una fuerza espiritual y conquistaríamos el mundo, y conquistaríamos nuestras naciones, y el evangelio sería proclamado hasta el fin del mundo. Entonces nosotros
Debemos descubrir nuestra devoción absoluta participando de esta misión. La iglesia primitiva que entendió esta realidad permaneció firme ante las perspectivas de los fariseos y de la Roma poderosa. Entonces, tenemos que conocer realmente el plan de Dios, la devoción absoluta. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado a la iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus hijos, a sus siervos? Amén. Entonces vamos a ver el punto número 3. La iglesia que Dios necesita especialmente. Punto número 3. La iglesia que Dios necesita especialmente. Si somos creyentes que hemos cogido el pacto de la evangelización mundial, debemos aferrarnos a Romanos 16 como algo personal. Entonces la iglesia que Dios necesita especialmente es la que aparece en Romanos 16. ¿Qué iglesia aparece en Romanos 16? Si lo hemos leído detenidamente vamos a poder darnos cuenta de que se levantó gente hospedadora, gente trabajadora, gente que servía, gente que estaba centrado en la meta absoluta. Había aferrado el pacto, había cogido el pacto de la evangelización mundial y su meta era esa. No le importaba el resto. Dieron su vida por el evangelio. Realmente esa es la iglesia que Dios está buscando, la iglesia que Dios necesita este tiempo para restaurar su gloria, que se ha perdido en muchos lugares, en muchos países, en muchas naciones que están sufriendo sin el evangelio. Entonces nosotros somos esa iglesia. Deberíamos ser esa iglesia. Ya hazte esa pregunta en este día. Señor, ¿soy parte de esta iglesia? Señor, ¿soy un hijo, una hija, soy un discípulo, soy un remanente escogido por ti para ser parte de esta iglesia que restaure tu gloria? Amén. Entonces, por causa del evangelio, debemos convertirnos, está hablando aquí de Romanos 16, de colaboradores, personas que ayudan y acogen, que trabajan mucho, amadas y aprobadas en Cristo, como evangelistas y levantarnos como la iglesia que revelará la gloria de Dios por toda la eternidad. Entonces, necesitamos en este día ponernos a cuenta con Dios. Necesitamos en este día, en esta noche, encontrarnos realmente con Dios cara a cara. Y poder hacer un mea culpa, poder hacernos preguntas, poder orar a Dios y clamar a Dios para que Dios nos revele su plan absoluto, su meta absoluta, su comisión absoluta y su misión absoluta en nuestras vidas. Para poder ser esos evangelistas, esos hombres y mujeres maestros, pastores, líderes, hombres y mujeres que están llenos simplemente del evangelio para restaurar, levantar y revelar la gloria de Dios a las personas que están sufriendo y las iglesias que están sufriendo. Entonces, especialmente la iglesia que está buscando es la iglesia que se aferra al pacto de Génesis 3:15. La iglesia que entiende que Emmanuel, Dios, está con nosotros. Los hombres de la Biblia, los hombres de la fe, se aferraron a esta promesa. Y a pesar de no haber visto cumplir esa promesa, ellos se aferraron a esa promesa de que Dios estaba con ellos. ¿Amén? Dios estaba con ellos. Entonces debemos entender eso. Y a la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si se corta la señal, vuelven a ingresar por el mismo link que han ingresado. Amén. Porque se va a cortar la enseñanza. 1. Cambiar las maldiciones de Génesis 3 por solo Cristo, de Hechos 1:1. El problema de Génesis 3 no es Satanás o el fruto del conocimiento del bien y el mal, sino yo. Yo soy el problema, que he caído en egocentrismo. Entonces, ¿cómo cambio las maldiciones de Génesis 3 de que el mundo ha caído en egocentrismo a través de Hechos 1:1? Experimentar la experiencia del monte del Calvario, donde Dios restaura mi fe para salvar a las personas. Entonces, muchas personas se consideran dueñas de sí mismas o de sus propias vidas y piensan que no necesitan de Dios. Del mismo modo, Satanás nos engaña y nos lleva al camino de la destrucción. Pero sin embargo, Dios envió a Cristo para acabar y aplastar todas nuestras maldiciones, todo lo que Satanás trajo por nuestra desobediencia. Por lo tanto, necesitamos disfrutar de la bendición de estar dentro de solo Cristo, que ha restaurado, ha resucitado y está a nuestro lado, y no vivir completamente al margen de Dios. Entonces tenemos que entender este día y experimentar solo Cristo, donde Dios restaura mi fe y experimentar
el monte del Calvario, donde Jesús lo consumó todo. Juan 19:30, consumado está. Todas las maldiciones, todo lo que nos hacía sufrir, fue consumado por Cristo. Punto número 2. Convertir la era Nefilim de Génesis 6, el materialismo, en la respuesta del reino de Dios. De Hechos 1:3. Amén. Experimentar la experiencia del monte, donde el lugar concentrado, donde Dios nos da, restaura nuestra sabiduría, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, para salvar a las naciones. Entonces necesitamos grabar la palabra de la verdad con todo nuestro corazón, carácter y fuerza, y alinear la dirección de nuestra vida con la obra de convertir todos los campos que hemos recibido en el reino de Dios. Si vivimos de esta manera, Dios revelará su poder sin precedentes, que permitió a los israelitas cruzar el Jordán, derribar Jericó y detener el sol y la luna en el cielo. Entonces el reino de Dios es la única forma de salvar a esta era, que es como la era del Nefilim, una era de materialismo donde la gente está buscando y se mata por dineros, se mata trabajando por cosas materiales, y al final se enferma y muere y no encontró realmente y no disfrutó de lo que Dios le había dado. ¿Amén? Entonces convirtamos la era del materialismo en una respuesta a través del reino de Dios, donde Dios restaura nuestra sabiduría, somos llenos de sabiduría para poder salvar a las naciones. El punto número 3, transformar la cultura de la Torre de Babel de Génesis 11, el falso éxito de Génesis 11, por el movimiento del Espíritu Santo, donde recibimos el poder de Dios para ser testigos de Cristo, en Hechos 1:8, donde recibimos el poder de Dios, en la experiencia del aposento alto de Marcos, ahí recibieron el poder para ser testigos, para salvar el mundo. Entonces no podemos hacer la obra de salvar la era y la cultura que nos resulte extravagante, como la Torre de Babel, con nuestra propia fuerza. Con nuestra propia fuerza vamos a fracasar. Y lo digo yo, que soy un testigo de que durante muchos tiempos estuve tratando de hacer las cosas con mi fuerza, a mi manera, y he fracasado. Por eso Dios nos ha prometido el poder del Espíritu Santo. Encontraremos el talento que Dios nos ha dado si creemos y disfrutamos del misterio de la llenura del Espíritu Santo. Dios nos levantará como la cumbre del campo y como testigo del movimiento del Espíritu Santo si nos aferramos a la bendición del poder y la unicidad que surge de ella. Entonces el poder que Dios nos da para ser testigos y salvar al mundo que se está perdiendo. Y de paso también la iglesia, que está desconociendo estos principios fundamentales y básicos que están en las Escrituras. Amén. Entonces vamos a terminar con la conclusión en esta noche. Espero que esta enseñanza, que hay mucho contenido, hay mucho por estudiar, mucho por escudriñar. Esta enseñanza, gracias a Dios, va a ser grabada para que la vuelva a escuchar una y otra vez, para que entienda realmente cuál es la iglesia que va a restaurar la gloria de Dios. Cuál es la iglesia que Dios desea en este tiempo, habiendo tantas iglesias. Entonces, hemos visto, punto número 1, la iglesia que Dios no necesita, la iglesia que Dios realmente necesita, y la iglesia que Dios necesita especialmente en este tiempo. ¿Amén? Entonces, la pregunta con la cual tienes que irte en esta noche, o en este día, o en esta tarde, en esta mañana, dependiendo dónde nos estés viendo, ¿seremos la iglesia que restaure la gloria de Dios? ¿Seré parte de esa iglesia? ¿Seré parte de esa iglesia que realmente entre al campo y haga la obra necesaria, nutra a las personas necesarias con el Evangelio? ¿Seremos parte de esa iglesia? Así que yo te dejo esa pregunta en esta noche. Entonces, aferrémonos en esta noche y cada día en nuestras vidas y disfrutemos realmente de lo que Dios ha permitido en este tiempo, un descanso, entrar en el reposo, entrar en este año sabático que estamos viviendo y poder realmente ordenar la palabra en nuestras vidas, ordenar la oración en nuestras vidas y ordenar el evangelismo para ser testigos de Cristo. Así que amén, vamos a orar en esta noche. Espero que Dios haya hablado a sus corazones. Espero que Dios haya llenado su espíritu, su mente, su corazón, y puedan recibir realmente respuestas que solamente vienen a través del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios porque
creemos y sabemos que somos parte de esa iglesia, la cual va a estar restaurando tu gloria en el mundo entero, Padre. Y si no somos parte de esta iglesia, oramos en esta noche, Señor, para que cada hermano, hermana, familia, amigo que nos está escuchando a través de esta plataforma, pueda orar, Señor. Pueda arrodillarse donde está, Señor, y clamar a ti para que tú le des una respuesta a su vida, Padre. Señor, hay muchas iglesias en el mundo que están trayendo confusión, caos, muerte, destrucción al mundo entero, Padre. Pero oramos en este día, Señor, para que tú levantes una iglesia representativa, Señor, acá en Perú, en Europa, en Asia, en África, en Sudamérica, en México, Señor, Panamá, Costa Rica, en todos los países, Señor, donde nos están escuchando a través del día de oración, a través de estas enseñanzas, Señor, que se sube al YouTube, al Facebook, por medio de Zoom, Padre. Permítanos, Señor, que tú puedas levantar una iglesia, que los discípulos ocultos que están por todos lugares, Señor, puedan realmente en esta noche entregar su vida a ti, Padre. Y que de sus vidas puedan salir toda confusión, toda depresión, toda mentira que el diablo ha traído a sus vidas, a sus familias, Padre, y está llevándolos a sufrir sin conocer realmente tu evangelio, Padre. Ese evangelio que tú dejaste para que nosotros podamos disfrutar. Gracias, Jesús, por este tiempo. Oramos, Espíritu Santo, para que tú nos muestres realmente el camino a seguir cada día. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que lo vemos el día jueves con nuestras enseñanzas de todos los jueves. Amén. Dios me los bendiga.